En un deporte tan cíclico como el fútbol, es natural que las grandes generaciones partan de un momento donde las piezas se encajaron y empezaron a marcar el camino de su exitoso ciclo. Pero como todo en la vida, tarde o temprano también llega a un instante donde todo concluye. Por eso aquí nos enfocaremos en esos momentos donde se puede considerar que nacieron las generaciones doradas de estas 12 selecciones que por logros y títulos dejaron su huella en el fútbol de sus países. Pero también prestaremos especial atención en el instante en el que aquellas grandes camadas de jugadores llegaron a su ocaso. Repasa los momentos bisagra de cada uno de estos equipos a continuación aquí en Palabra de Gol. Arrancamos este repaso por el inicio y el final de la generación dorada de Venezuela, tal vez la de logros más terrenales, pero no menos significativos por un fútbol que por décadas se acostumbró a ser el peor del continente. Probablemente la generación de la Vinotinto que estuvo más lejos de esto fue la que mostró algunos avances entre los años 2007 y 2013. Allí jugadores como Reni Vega, Osvaldo Vizcarrondo, Fernando Amorerieta, Tomás Rincón, César González, Luis Manuel Cejas, Giancarlo Maldonado, Juan Arango y Salomón Rondón le dieron al fútbol venezolano las razones suficientes para soñar con su primera clasificación a una Copa del Mundo bajo la dirección de César Farías. Probablemente la primera gran sorpresa que dio aquel equipo vinotinto fue el triunfo en La Paz por 1-0 en el camino a Sudáfrica 2010. Todo un golpe sobre la mesa, ya que no solo fue el primer triunfo venezolano en Bolivia por eliminatorias, sino que también fue la primera vez que logró ganar 3 puntos de visitante en mucho tiempo. Un excelente resultado que fue producto de una preparación minuciosa, lo cual fue un rasgo muy distintivo de aquel proceso de Farías, que estuvo cerca de llevar a la Vinotinto a su primer mundial, aunque a la hora de la verdad se quedó corto. Lo mismo sucedió en la Copa América 2011, donde Venezuela logró su mejor presentación en esta competencia, con un nada despreciable cuarto lugar. Todo esto hacía pensar que de cara al Mundial de Brasil 2014 la Vinotinto estaría preparada para acabar con su maldición en las eliminatorias. Y si bien el cuadro de Farías siguió cosechando triunfos importantes, nunca pudo ser lo suficientemente regular y constante como para dar el paso definitivo. Algo que quedó en evidencia cuando en su última presentación por aquellas clasificatorias el combinado vinotinto fue incapaz de derrotar a Paraguay en casa, la cólera de aquellas eliminatorias, un resultado muy amargo que firmó la condena de Venezuela en el camino a Brasil 2014, en el cual otra vez estuvo demasiado cerca de romper el maleficio, pero la falta de jerarquía en los momentos claves le jugó en contra al ya desgastado proceso de Farías y compañía. Vamos con la generación dorada de Bolivia, que sin dudas fue la que llevó a la verde a las primeras planas entre 1993 y 1997. El despertar de esta camada de jugadores se dio en las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 94. Allí el recordado equipo de Xavier Azcargorta, donde destacaban jugadores como Lionel Truco, Gustavo Quinteros, Marcos Sandi, Héctor Cristaldo, Milton Melgar, Erwin, Platini Sánchez, Julio César Valdivieso y Marco el Diablo Echeverry, mostraron ser un grupo con un talento diferencial y que se benefició de los frutos de una preparación futbolística y mental sin precedentes en el fútbol boliviano. Algo que dejaron claro en lo que fue la primera gran exhibición de este equipo en las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 94, el cual fue aquel recordado triunfo récord por 7-1 en Puerto Ordaz ante Venezuela, un partido casi perfecto que pasó a la historia por ser la victoria más abultada de Bolivia en condición de visitante por la clasificación a la Copa del Mundo. Esta paliza, más lo que fue el triunfo por 2-0 ante Brasil en La Paz, marcó el inicio de los años de mayor bonanza futbolística para la verde, que de cara a Estados Unidos 94 logró su primera clasificación a una cita orbital por méritos propios y, entre otras cosas, lograría también brillar en la Copa América, alcanzando los cuartos de final en el 95 y la gran final en casa en el 97, aunque la verde le tocó conformarse con el subcampeonato. Síntoma de que lo mejor de esta generación ya había pasado, por lo que poco después tuvo que aguantar otra gran amargura, como fue la eliminación al Mundial de Francia 98, la cual se concretó tras caer por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, por la fecha 17, derrota que dejó a la verde sin posibilidad de disputar su segundo mundial consecutivo, todo un retroceso para un equipo que estuvo lejos de ser aquel cuadro rebelde y letal de años anteriores, y que supo poner a Bolivia en los primeros lugares del continente. Tenemos ahora a la generación dorada de Ecuador, la cual de momento podemos señalar como la que puso a la Tri en el mapa en el panorama mundial entre el año 2000 y el 2009. Pues acá hay que rememorar aquel proceso liderado por el Bolillo Gómez, que de la mano de jugadores como José Francisco Ceballos, Iván Hurtado, Ulises de la Cruz, Edison Méndez, Edwin Tenorio, Iván Caviedes, El Tin Delgado y Alex Aguinaga,
llevaron a la Tri a su primera clasificación mundialista. Esto luego de una gran campaña de ensueño por las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, donde Ecuador se libró de todos sus complejos mentales que hasta ese momento le impedían aprovechar todo su potencial. Por lo que tras una segunda vuelta casi perfecta, el día que aquella generación rompió el hielo fue cuando se dio aquel recordado empate a 1 ante Uruguay en Quito por la fecha 17, un partido dramático e incómodo ante una selección necesitada que se la puso difícil a la Tri. Por el gol de cabeza de Caviedes fue todo un desahogo para una nación que desde hacía mucho tiempo estaba esperando llegar a su primer mundial. Y tras aquel empate, lo que antes parecía ser un sueño imposible se convirtió en una realidad. Por lo que a partir de ahí, Ecuador se acostumbró a ser relevante a nivel internacional, no solo por llegar a su primera Copa del Mundo en 2002, sino también porque en el siguiente proceso fue capaz de repetir el logro e incluso aumentando la apuesta, tras llegar a los octavos de final de Alemania 2006. El punto más alto de aquella generación que luego afrontaría años de una leve pero constante decadencia y que traería consigo el fracaso de lo que fueron las eliminatorias a Sudáfrica 2010, un camino donde Ecuador pagó caro la falta de renovación y los errores defensivos que se presentaron a lo largo de aquella irregular campaña, que tuvo como punto más crítico la polémica derrota en casa ante Uruguay por la mínima por la penúltima fecha, una caída especialmente frustrante para la Tri, ya que perdió ante un rival directo que incluso le quitó la posibilidad de llegar a su tercer mundial consecutivo por la vía del repechaje. Toda una decepción que marcó el fin de un ciclo que supo poner a la Tri en el mapa del fútbol internacional. Vamos al caso de Paraguay, que si bien tuvo generaciones que ganaron títulos, ninguna fue tan competitiva y constante como la que le dio varias alegrías al albirroja entre 1992 y 2011. La génesis de esta gran camada de jugadores tuvo lugar en el Preolímpico Sub-23 del 92, disputado en el país guaraní, donde los locales exhibieron un fútbol sólido y efectivo de la mano de un grupo de jóvenes talentos donde figuras como Rubén Martín Ruiz Díaz, Celso Ayala, Carlos Gamarra, José Cardoso, Francisco Arce, Julio César Yergos y Jorge Campos dieron sus primeros pasos con la albirroja. Tras una campaña con algunos altibajos, el partido que le permitió a Paraguay acabar en lo más alto del Preolímpico fue el triunfo por 1-0 ante Colombia en la ronda final con gol de Julio César Yergos, el cual eventualmente no solo le permitió a los guaraníes llevarse el título, sino que también fue la primera gran muestra de carácter para un grupo de jugadores que en los años posteriores se consolidaría como una de las selecciones más competitivas en la región y que con la paulatina llegada de nuevos talentos con el pasar de los años sería capaz de clasificarse a 4 mundiales consecutivos: Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde tuvo lugar la mejor presentación de Paraguay en la Copa del Mundo, con aquella albirroja que supo llegar hasta los cuartos de final. Toda una era de presentaciones destacadas que tuvo como punto culmine la Copa América de Argentina 2011, un torneo donde sin el brillo del pasado, pero con la misma garra de siempre, los paraguayos lograron llegar hasta la gran final. No obstante, allí el cuadro guaraní lució su peor versión y cayó de manera contundente ante Uruguay por 3-0. Un partido para el olvido y que dejó en evidencia el natural desgaste de un proceso de años, que ya no encontró el combustible necesario para poner a los guaraníes en la elite del continente. Vamos ahora con la selección Colombia, que puso al fútbol cafetero en el mapa con varias actuaciones destacadas entre 1989 y 2003, una generación que vio la luz a finales de los 80 y cuya base fue aquel recordado Atlético Nacional dirigido por Francisco Maturana, que gobernó el continente al consagrarse en la Copa Libertadores de aquel año sobre Olimpia. Un triunfo que no solo significó el primer gran éxito del fútbol colombiano a nivel internacional, sino que ayudó a consolidar un grupo y una filosofía de juego que sería la base para construir la cara competitiva que tendría la selección Colombia en los años venideros. Allí jugadores como René Higuita, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Leonel Álvarez o el Palomo Zuriaga se unieron a baluartes de otros equipos como Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Carlos El Pibe Valderrama, Freddy Rincón, El Tino Asprilla y Adolfo Valencia para armar una potente selección Colombia que logró clasificarse a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, además de tener destacadas actuaciones en las Copas América de 1993, 95 y 2001, donde el propio Pacho Maturana, junto con algunos sobrevivientes de aquella generación, más algunos nuevos elementos prometedores, llevaron a Colombia a su primer y único título de la Copa América en casa.
Sin embargo, este título de la Copa América 2001 fue un oasis en el desierto. ¿Por qué? Porque luego llegarían dos catástrofes para el equipo tricolor. Primera catástrofe, eliminación rumbo al Mundial Corea-Japón 2002. Pero listo, le dieron la confianza al técnico, confianza que el técnico desperdició totalmente en el arranque de la eliminatoria rumbo al Mundial 2006, que significó el final para la generación dorada y para Pacho Maturana, que fue quien gestó esa generación dorada. Todo terminó el día en el que perdió 4-0 ante Bolivia en La Paz. Ya la directiva había tomado la decisión de decirle chao, adiós, hasta nunca a Pacho Maturana. Le dieron un partido más como para demostrarle gratitud. Aquel último cotejo de Pacho al mando de la selección Colombia fue contra Argentina el día que empató 1-1, pero en realidad el partido que marcó el final de la generación dorada de Colombia al mando de Pacho fue aquella derrota 4-0 ante Bolivia en La Paz. Pasamos al interesante caso de la generación dorada de México, que logró gran protagonismo a nivel regional y mundial entre los años 1993 y 2000. Tras el duro golpe que significó el veto de la FIFA, tras el caso de los cachirules, la selección mexicana se reinventó con una nueva camada de jugadores hambrienta de gloria compuesta por figuras como Jorge Campos, Luis García, Marcelino Bernal, Pavel Pardo, Ricardo Peláez, Roberto Alves, Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández. La aparición de este equipo se dio en la Copa América de 1993, el primer torneo realmente competitivo que México disputó en años, y donde tras perder en el debut ante Colombia, en el segundo partido ante Argentina fue donde el combinado mexicano se convenció de que tenía el nivel suficiente para competir de tú a tú ante las potencias del continente, pues logró un apretado empate a 1 ante la vigente campeona en ese momento, lo cual fue un gran envión de motivación para que aquel combinado del Tri lograra ser la revelación del torneo, al acabar como subcampeón del mismo. Un logro que fue el puntapié inicial para una década muy productiva para el combinado azteca, que luego lograría 2 terceros lugares en las Copas América del 97 y del 99, además de un tricampeonato de la Copa Oro entre 1993 y 1998, y por supuesto las clasificaciones a los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, donde en ambos logró interesantes campañas que por detalles no alcanzaron el deseado quinto partido. A todo esto hay que sumarle su consagración en casa por la Copa Confederaciones en 1999, un título que despertó gran expectativa en el país azteca, que veía con optimismo lo que el nuevo milenio le deparaba a su selección. Sin embargo, la buena racha se vio interrumpida por un inesperado y doloroso fracaso ocurrido en la Copa Oro del año 2000. Allí el DT Manuel Lapuente apostó por un mix entre jóvenes y veteranos para afrontar el torneo de CONCACAF. Sin embargo, la apuesta le salió muy mal. Tras una fase de grupos con más complicaciones de las esperadas, el Tri se enfrentó a Canadá en los cuartos de final, un duelo que parecía que iba a ser un simple trámite para el combinado mexicano. No obstante, tras un planteo sólido y valiente por parte de los canadienses, estos lograron una remontada tan insólita como sorpresiva, que se concretó con el gol de oro de Hastings al minuto 92. Una dolorosa eliminación que fue el comienzo del fin para una ejemplar generación noventera de la selección mexicana, que tras aquel golpazo le cedió el testigo a una nueva camada de futbolistas que no conseguiría resultados importantes en los años posteriores. Pasamos al conocido caso de Perú, que entre los años 70 y 85 contó con una gran camada de futbolistas que llevaron al fútbol inca a las primeras planas por varios años. Aquella generación exitosa, compuesta por figuras como Héctor Chumpitaz, Ramón Mifflin, Roberto Chale, Teófilo Cubillas, Osvaldo Cachito Ramírez y Hugo El Cholo Sotil, entre otros, fueron la clara muestra de la estabilidad social y deportiva de la que gozaba el pueblo peruano en aquellos años, por lo que estos jóvenes, con hambre de gloria, fueron capaces de romper con todo en las eliminatorias al Mundial de México 70, donde en la jornada final lograron sorprender a una confiada y confusa selección argentina, que no pudo hacer mucho ante el talento de los peruanos. Por lo que tras aquel 2-2 firmado en la Bombonera en agosto del 69, nació la selección que finalmente supo poner a la bicolor en las primeras planas. Luego de hacer un gran mundial en México 70, la generación dorada de Perú también consiguió clasificar al cuadro inca a las copas de Argentina 78 y España 82, además del recordado título de la Copa América en 1975. Un gran currículum que en parte explica el porqué de la longevidad de esta generación, la cual tal vez se extendió más hasta un irregular y decepcionante camino al Mundial de México 86. Allí todavía, con una base compuesta por unos veteranos Cueto, Velázquez, Barbadillo y Oblitas, la selección peruana afrontó un exigente grupo clasificatorio donde enfrentó a las selecciones de Venezuela, Colombia y Argentina, a la cual tenía que enfrentar de visitante de cara a la fecha final, con la obligación de superarla si quería llegar a su tercer mundial al hilo.
Sin embargo, a pesar de emplearse a fondo y tener la ventaja en el marcador por buena parte del encuentro, el equipo dirigido por Roberto Chale en una acción desafortunada vio como Ricardo Gareca anotó el gol del empate que confirmó el pase mundialista de Argentina y al mismo tiempo la eventual eliminación de Perú. Todo un golpe que significó el fin de una generación talentosa pero ya muy desgastada y la cual lamentablemente no encontró una camada de jugadores que estuviera a su altura en los años posteriores. Por lo que tras aquella eliminación al Mundial del 86 se dio inicio a una extensa sequía de éxitos para el fútbol peruano que se prolongaría por décadas. Llegamos al caso de Chile, que aún hoy en día todavía no es capaz de pasar la página de su famosa generación dorada, la cual devolvió al estrellato al fútbol chileno entre los años 2007 y 2017. Aquel dominio se produjo tras la irrupción de aquel potente cuadro chileno que logró el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de Canadá, de la mano de baluartes como Gary Medel, Matías Fernández, Gonzalo Jara, Marcelo Díaz, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Carlos Carmona y Mauricio Isla, los cuales despejaron todas las dudas que había alrededor de ellos y se presentaron como uno de los claros candidatos al título tras derrotar de forma contundente a la selección local por 3-0, un debut de ensueño y que significó el nacimiento de una generación que tendría como primer gran logro el tercer lugar de aquel Mundial Sub-20 del 2007. La base de aquel equipo luego sería la responsable de conseguir las clasificaciones a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde en ambos casos el cuadro chileno mostró un juego atrevido y ofensivo, mientras que sus mayores éxitos llegaron en la Copa América, sobre todo en las ediciones 2015 y 2016, donde La Roja aprovechó el prime de su generación dorada para conseguir lo que hasta ese momento era un inédito bicampeonato a nivel continental, lo que además le permitió a La Roja ser posteriormente subcampeona de la Copa Confederaciones 2017. Una campaña importante que llegó en medio de una irregular eliminatoria rumbo a Rusia 2018, donde fue evidente la involución del equipo chileno, que a diferencia de procesos mundialistas anteriores, en este mostró un flojo rendimiento de visitante y un inconsistente desempeño de local, por lo que luego de resultados sorpresivos como la caída en casa por goleada ante Paraguay y la derrota por la mínima en La Paz ante Bolivia, Chile firmó su condena cuando cayó en la fecha final de aquellas eliminatorias por 3-0 ante Brasil. Probablemente la crónica de una muerte anunciada para una generación que supo ser el equipo más dominante de América, pero que debido al desgaste natural y a los profundos problemas del fútbol chileno nunca encontró una camada de jugadores a la altura que lograra olvidar del todo a los viejos rockeros que aún siguen teniendo un espacio en la selección chilena a día de hoy. Vamos con Uruguay, que ha contado con grandes generaciones en su historia, pero una que dominó de verdad la escena internacional fue la que demostró ser la mejor del planeta entre 1924 y 1930. Aquel combinado celeste presumió de un fútbol mucho más dotado técnica y físicamente hablando, y el cual arrasó con sus rivales en lo que fue su primera gran prueba internacional, los Juegos Olímpicos de París 1924, al que se clasificó por ser el vigente campeón del campeonato sudamericano en ese entonces. Un torneo ajeno para la escena europea, por lo que sus rivales subestimaron el nivel de los charrúas, que no tardaron en demostrar su amplia superioridad, algo que quedó más que claro en la gran final, donde aquel equipo comandado por figuras como Pedro Sea, José Nasasi, Pedro Petrone y José Andrade dieron cátedra y derrotaron en el partido por el oro a Suiza por 3-0. La primera gran presentación de un equipo de época que extendería su dominio durante toda la década de los años 20, pues luego llegaría el título olímpico en Ámsterdam 1928 y la conquista del primer mundial de la historia en su propia casa tras derrotar a Argentina en la gran final por 4-2, probablemente el punto más alto de aquella generación uruguaya dominante y que irónicamente también significó el último baile de aquella gran generación, ya que debido a factores como el boicot uruguayo a los mundiales de 1934 y 1938, más la llegada de la Segunda Guerra Mundial, hicieron que la celeste estuviera ausente de los grandes torneos por varios años, por lo que su siguiente torneo de relevancia fue recién el Mundial de Brasil 1950. Vamos con el caso de Argentina, que ha tenido varias generaciones doradas, pero una muy marcada fue la que consiguió varios títulos entre 1985 y 1993, una selección que prácticamente volvió a nacer para colocarse por años en lo más alto del fútbol internacional. Tras el fiasco del Mundial de España 82, la albiceleste apostó por una nueva filosofía liderada por Carlos Bilardo, que impulsó una profunda renovación en la albiceleste, con el propósito de implementar un cambio de mentalidad que les devolviera a los argentinos el hambre de gloria. De esto se encargó una gran generación comandada por figuras como Maradona, Burruchaga, Valdano, Batista, Justi, Ruggeri, Brown, Enrique, entre otros, los cuales arrancaron aquel proceso con una sufrida eliminatoria que inundó al entorno de esta selección de dudas y de críticas, las cuales llegaron a su punto más álgido tras empatar a 0 en un partido preparatorio antes del Mundial con el Junior de Barranquilla en Colombia.
Un resultado que, a pesar de su tinte negativo, sirvió para que en la interna del plantel se solucionaran todas las asperezas y los jugadores encontraran la motivación necesaria para aceptar el compromiso de darle el título del mundo a la Argentina. Algo que consiguieron de la mano de una campaña histórica que fue de menos a más, hasta alzar la copa en el Estadio Azteca ante la Alemania Occidental. Con la base de aquel equipo, Bilardo y compañía también lograron el subtítulo del Mundial de Italia 90, aunque aquel proceso desgastado necesitó de una renovación para seguir apuntando a lo más alto. De esto se encargó el nuevo proceso liderado por el Coco Basile, estratega que combinó a algunos sobrevivientes de la era Bilardo con unos cuantos talentos jóvenes para afrontar de buena manera las Copas América de 1991 y 1993, en las cuales el cuadro argentino terminaría conquistando de manera convincente y exhibiendo un fútbol de alto vuelo. Sin embargo, cuando aquel equipo parecía tenerlo todo para volver a lo más alto, en el Mundial del 94, en medio de esta clasificatoria, se llevó un duro golpe de realidad tras caer de manera categórica ante Colombia en casa por 5-0 en la jornada final de la clasificación a Estados Unidos 94. Una humillación histórica que no solo obligó a aquella poderosa selección argentina a tener que pasar por la vergüenza del repechaje para clasificar al Mundial, sino que también a la larga aquella caída menoscabó de manera profunda la mentalidad y la confianza del jugador argentino, que tardaría décadas en volver a sentir la seguridad y la confianza suficiente para estar a la altura de las expectativas y conseguir los títulos que demanda su historia. Tenemos ahora el caso de España, que contó con una enorme generación de futbolistas que dominó a placer el fútbol europeo y mundial entre 2007 y 2014. La temible España del tiki-taka se dice que nació en el contexto de la eliminatoria a la Eurocopa 2008, donde en un partido clave por la jornada 10, la Roja necesitaba sí o sí superar de visitante a Dinamarca para no separarse del primer lugar. Una tarea que parecía complicarse, ya que no podían pasar del 1-1. Esto sucedió hasta que llegó una sensacional jugada que contó con 28 pases y que finalizó con el tanto de Sergio Ramos para el 2-1 parcial. Un gol que fue determinante para que España se llevara el triunfo y de paso se convenciera de cuál debía ser el camino a seguir para llegar a lo más alto del fútbol internacional. Por lo que tras aquel triunfo, la Roja concretó su metamorfosis de la furia al tiki-taka, lo cual le permitiría a la gran generación, comandada por los Xavi, Iniesta, Silva, Villa, Casillas, Ramos, Puyol, Piqué, Torres y compañía, conquistar el famoso triplete que contó con los títulos de la Roja en la Euro 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa Ucrania y Polonia 2012. Una dinastía de éxitos sin precedentes y que parecía que podía extenderse por muchos años más. No obstante, en la Copa del Mundo de Brasil 2014 se dio el fin de ciclo. A pesar de llegar como una de las favoritas al torneo, España no tardó en evidenciar que la generación dorada ya acusaba un evidente desgaste. España llegó con altísimas expectativas al Mundial 2014, pero en su primera salida cayó estrepitosamente 5-1 ante Países Bajos. Sin embargo, todavía podía resarcirse del horror en su partido contra Chile. Y en el clásico, para ver quién se quedaba con el apodo de la Roja, se quedó con ese mote la selección austral, porque venció a España 2-0 y de esa manera acabó con una generación dorada que luego no se pudo levantar sino hasta años después. Entonces podemos darle ese pequeño título a Chile, que acabó con la generación dorada de España. Vamos ahora con Brasil, que tiene generaciones de sobra y por eso fue muy difícil elegir una en particular, pero una que tiene un inicio y un final muy concreto es la que dominó al planeta entre los años 1958 y 1966. Si bien no es considerada como la mejor generación, tiene el mérito de ser la que logró poner a Brasil finalmente en lo más alto. Aquel equipo comandado por figuras como Bellini, Didi, Garrincha, Guilmar, Nilton Santos, Pepe, Babá, Zagallo, Sito y un joven Pelé de 17 años llamativamente tardó en convencer luego de llegar al Mundial en un apretado mano a mano ante Perú en las eliminatorias y estrenarse en la Copa con dos partidos opacos, donde derrotó por 3-0 a Austria y empató sin goles ante Inglaterra. Por lo que con la presión de ganar y buscar una reacción en el partido final de los grupos ante la Unión Soviética, el DT brasileño Vicente Feola optó por realizar unos cambios un tanto arriesgados para hacer a Brasil un equipo más dinámico, profundo y ofensivo, por lo que le dio entrada al once inicial a unos jóvenes Garrincha, Pelé y Sito. Aquella apuesta no le pudo salir mejor al estratega, pues de aquel encuentro Brasil fue un equipo arrasador y sin muchos problemas pudo golear a los soviéticos. Aquel triunfo marcó el inicio de una cara niña que fue imparable en todo el torneo y que se llevó el título al golear a la local Suecia en la final por 5-2.
El fútbol ganador de la verde amarela se mantuvo para el Mundial de Chile 62, donde con buena parte de la base del 58, Brasil logró defender el título, aunque sin mayor brillo y contando con una participación testimonial de Pelé, que por lesión solo pudo jugar los 2 primeros partidos. Pero de la mano de un Garrincha inspirado, el scratch se pudo hacer con el bicampeonato del mundo. Debido a esto, todo hacía presagiar que Brasil podría llevarse el tricampeonato de cara al Mundial de Inglaterra 66. Sin embargo, las condiciones esta vez fueron muy distintas, pues una canariña envejecida y sin la misma chispa del pasado no pudo brillar demasiado ante una fatídica fase de grupos, donde tras superar a Bulgaria por 2-0 y caer ante Hungría por 3-1, la verde amarela tenía que superar a la Portugal de Eusebio para seguir con vida en el torneo. No obstante, allí de nuevo la suerte no estuvo de su lado. Pelé no pudo marcar la diferencia tras ser el objetivo de brutales patadas y agresiones que terminaron por lesionar a la estrella brasileña, la cual incluso tuvo que abandonar el campo visiblemente adolorida. Una imagen que reflejó a la perfección el fin de un ciclo para un equipo que supo ser el campeón del mundo, pero que también sufrió con todo las consecuencias del paso del tiempo. Y hasta acá el repaso por el inicio y el final de estas grandes generaciones. ¿Recuerdan otros casos muy marcados de ascensos y caída de selecciones históricas? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.